Cordial saludo. Para hoy les tenemos un testimonio hermosísimo de 5 partes. Esta es la primera parte, llamado El milagro del billete en la huerta. Dentro de estos nombres me pueden buscar en TikTok, en YouTube o en Facebook, especialmente en TikTok con El Gran Milagro o con testimonios de María. Desde muy humilde, en una vereda llamada San Antonio, del municipio de Guachetá, Cundinamarca, en Colombia, nací de una familia campesina. Eran muy católicos. Vivíamos en una casa de 2 piecitas, donde en una dormíamos todos, en la otra era para tener los cultivos que se tenían allí, como maíz, papa, habas, trigo y un pedacito chocita para hacer los alimentos de cocina. Nos rodeaban 2 ríos enormes hacia los 2 lados de la casita en barro, y allí nos tocaba ir a lavar o subir el agua de esas quebradas para comer. Era muy frío, muy frío. Desde niña siempre he orado a Dios, siempre. Desde niña me acostumbré a hablar con Dios mirándolo al cielo. Mi padre nos obligaba cuando éramos pequeños a hacer el Santo Rosario todas las noches. Nacimos y crecimos en un hogar muy católico. Ellos pertenecían a la adoración nocturna que se hace todos los sábados, todas las noches en la iglesia, todas las noches, y se termina a las 6 de la mañana con una vigilia. Como era una familia muy humilde, nosotros no contábamos con dinero para las onces. Los animales que teníamos en la casa eran 2 vaquitas que daban pues buena lechecita y algunas gallinas, pero esos productos había que venderlos para comprar el jabón, la sal y la manteca, las cosas para poder preparar los alimentos. Me enviaban a una escuela muy lejos, muy lejana. De mi casa a la escuela era muy lejano. Recuerdo que tenía 9 años y es el primer milagro que Dios hace en mi vida. Cuando tenía 9 años, pues entré a estudiar como más o menos desde los 7, 8, 9 años. En ese tiempo lo ponían a uno como más grandecito a estudiar. En la escuela vendían cooperativa, vendían cosas, pero mi madre, pues mis padres no tenían para darnos a todos 6 hermanos que éramos para las 11 o para comer algo en la escuela. Yo recuerdo que salíamos a la escuela en la hora de recreo y me ponía a llorar. Yo lloraba cuando sentía el olor de la comida. Entraban una cooperativa que llamaban en ese tiempo una papachurría deliciosa con esa salsa, arroz en leche, gelatina, y yo me ponía a llorar cuando veía que traían de comer. Me escondía por allá en una esquina. Como no tenía dinero, entonces un día le dije a Dios: Dios, tú conoces mi sufrimiento, tú conoces esa sensación que me da cuando llegan con la cooperativa y no tengo con qué comer. Señor, tú sabes mi sufrimiento, tú me conoces, Padre amado, tú me amas, yo sé que tú me amas. Le pedí con tanta fe a mi Dios, que mi Dios como que me hubiera dado una orden. Me dijo: ve, coge ese asadón y dale a la tierra. Yo cogí ese asadón y me fui y le pegué un solo asadonazo a la tierra, y apareció dentro del barro un billete de 2 pesos, muy limpiecito, muy limpiecito. Era ilógico porque había barro, el asadón quedó lleno de barro. No entiendo cómo salió un billete de 2 pesos, súper limpio, súper doblado, como si hubiese estado en una billetera. Es de no creerlo. Con esto sentí en el corazón que Dios me hablaba, y que sí escucha a los niños. Jesús sí escucha a los niños. Mi Padre amado sí escucha a los niños cuando no hace alguna oración. Allí entre el barro, cuando cogí ese billete, pues lo primero que hace uno es arrodillarse y darle gracias a Dios. Este billete, como otro milagro de Dios, me alcanzó para muchísimo tiempo. No se terminaba, no se acababa. Yo recuerdo que me daban moneditas. Pues una papa valía siempre una moneda de 1 peso, creo, porque el billete era de 2 pesos. Pero sería como a 20 centavos, más o menos, cada papa, a 50 centavos, a 10 centavos. Pero recuerdo que me duró muchísimos meses
esas monedas, ese billete, y no se terminaba. Yo todos los días le daba gracias a Dios, gracias Dios, porque no se acababa el dinero. Era como si mi Jesús mismo me hubiera respondido desde entonces. Y que saber que Dios sí escucha a los niños. Ese es el primer milagro que Dios hace en mi vida. Ese es el inicio de una sanación. Porque en la quinta parte vamos a ver cómo mi Señor Jesús me sana de un cáncer. En la quinta parte de este testimonio que tengo para ustedes. Me pueden encontrar nuevamente, les digo, en TikTok como El Gran Milagro o Testimonios de María. Dios los bendice.